15. Esto es el miedo. Esto es lo que se siente cuando se tienen pesadillas, pensó Peter Keating. Y solo cuando uno despierta se vuelven insoportables. Pero él no podía ni despertar ni soportarlo más. Había crecido durante días y semanas, y ahora lo había atrapado. El miedo obsceno, inenarrable, a la derrota. Iba a perder el concurso, estaba seguro de que lo iba a perder, y la certeza crecía con el paso de los días. No podía trabajar. Se sacudía cuando la gente le hablaba y llevaba noches sin dormir. Se fue andando a la casa de Lucius Heyer. Trató de no fijarse en la cara de la gente que pasaba, pero tenía que fijarse. Él siempre había mirado a la gente, y la gente lo miraba a él, como siempre. Quiso gritarles y decirles que se dieran la vuelta, que lo dejaran en paz. Lo miraban fijamente porque iba a fracasar, y lo sabían, pensó. Fue a casa de Lucius Heyer para salvarse de la inminente catástrofe de la única manera que le pareció que le quedaba. Si fracasaba en ese concurso, y sabía que iba a fracasar, Francon se disgustaría y se desilusionaría. Entonces, si Heyer moría, y podía morir en cualquier momento, Francon dudaría, como consecuencia de una humillación pública, de aceptar a Keating como socio. Si Francon dudaba, la partida estaba perdida. Había otros que estaban esperando la oportunidad. Bennett, al que había sido incapaz de echar de la oficina, Claude Stengel, al que le había ido muy bien por su cuenta, y que había ido a ver a Francon con una oferta para comprar la parte de Heyer. Keating no tenía con quién contar, salvo la incierta fe de Francon en él. Una vez que otro socio sustituyera a Heyer, sería el fin del futuro de Keating. Habría estado demasiado cerca y habría fallado. Imperdonable. Durante las noches de insomnio, la decisión se había vuelto clara y firme en su cabeza. Tenía que resolver el asunto de una vez por todas. Tenía que aprovechar las delirantes esperanzas de Francon antes de que se anunciara el ganador del concurso. Tenía que obligar a Heyer a marcharse y ocupar su lugar. Solo le quedaban unos días. Recordó un cotilleo que le contó Francon sobre el carácter de Heyer. Buscó en los archivos del despacho de Heyer y encontró lo que esperaba. Era una carta de una constructora, escrita 15 años atrás, que solo decía que la constructora adjuntaba un cheque por valor de $20,000 a nombre del señor Heyer. Keating buscó el historial de ese edificio en concreto. Al parecer, la estructura costó más de lo que debía. Ese fue el año en que Heyer empezó su colección de porcelana. Encontró a Heyer solo en su estudio. Era una habitación pequeña y sombría, y el aire parecía cargado como si nadie lo hubiese molestado durante años. El oscuro artesonado de caoba, los tapices y los muebles antiguos de incalculable valor estaban impecablemente limpios, pero en la habitación había un cierto olor a indigencia y decadencia. Había una única lámpara sobre una mesilla en una esquina y 5 preciosas y delicadas tazas de porcelana antigua en la mesa. Heyer estaba sentado, encorvado, estudiando las tazas a media luz, con un placer vago y absurdo. Se encogió un poco de hombros cuando su viejo sirviente dejó pasar a Keating, y pestañeó con una insípida incredulidad, pero invitó a Keating a tomar asiento. Cuando empezó a oírse su propia voz, Keating supo que había perdido el miedo que le había perseguido hasta allí por la calle, porque era fría y firme. Pensó en Tim Davis y en Claude Stengel, y en que justo ahora iba a eliminar a otro. Explicó lo que quería, desplegando en el aire inmóvil de la habitación un párrafo breve, conciso y completo de pensamiento, como una gema de aristas perfectas. Por lo tanto, a menos que mañana por la mañana le comunique a Francon que se jubila, dijo para terminar, sosteniendo la carta por una esquina con 2 dedos, esto va a la Asociación de Arquitectos de Estados Unidos. Esperó. Heyer se quedó quieto, con sus ojos claros y saltones perdidos en el vacío, y la boca abierta formando un círculo perfecto. Keating se encogió de hombros y se preguntó si le estaba hablando a un idiota. Entonces la boca de Heyer se movió, dejando ver su lengua rosada,
que chocaba con sus dientes inferiores. «Pero yo no me quiero jubilar», lo dijo con tranquilidad e ingenuidad, con un pequeño gimoteo petulante. «¿Tendrá que jubilarse?» «No quiero, no voy a hacerlo. Soy un arquitecto famoso. Siempre he sido un arquitecto famoso. Me gustaría que la gente me dejara en paz. Todos quieren que me jubile. Te contaré un secreto». Se inclinó hacia adelante y murmuró con malicia: «Quizá no lo sepas, pero yo sí, y él no puede engañarme. Guy quiere que me jubile. Se cree más listo que yo, pero para mí es un libro abierto. Menudo está hecho este Guy», dijo soltando una risilla. «Creo que no me está comprendiendo. ¿Entiende esto?» Keating acercó la carta a la mano de Heyer, medio cerrada. Observó cómo la hoja temblaba en manos de Heyer. La soltó después en la mesa, y la mano izquierda de Heyer, con sus dedos paralizados, descargó un puñetazo sobre ella a ciegas, sin querer, como un gancho. Dijo, tragando saliva: «No puedes mandar esto a la Asociación de Arquitectos. Me quitarán la licencia». «Desde luego que lo harán», dijo Keating. «Y saldrá en los periódicos». «En todos». «No puedes hacer eso». «Lo voy a hacer, a menos que se jubile». Heyer dejó caer los hombros sobre el borde de la mesa. Apoyó la cabeza en él con timidez, como si quisiese hacerla desaparecer de la vista. «No lo harás, por favor, no lo harás», masculló Heyer en un largo lamento sin pausas. «Eres un buen chico, eres muy buen chico, y no lo harás». El papel cuadrado y amarillo seguía en la mesa. La mano inutilizada de Heyer la cogió, arrastrándose poco a poco por el borde. Keating se echó hacia adelante y se la arrebató de la mano. Heyer lo miró, con la cabeza inclinada a un lado, boquiabierto. Lo miraba como si esperara que Keating fuese a pegarle, con una mirada nauseabunda y suplicante que daba a entender que iba a dejar que Keating le pegase. «Por favor», dijo Heyer en voz baja, «no lo harás, ¿verdad? No me encuentro muy bien. Nunca te he hecho daño. Creo recordar que una vez hice una cosa muy buena por ti». «¿Qué?», dijo Peter con brusquedad. «¿Qué hizo por mí?» «Te llamas Peter Keating. Peter Keating, recuerdo que una vez hice una cosa buena por ti. Tú eres el chico en el que Guy tiene tanta fe. No confíes en Guy. Yo no confío en él, pero tú me caes bien. Te nombraremos proyectista un día de estos». Seguía con la boca abierta, que le colgaba con cada palabra. Le cayó un fino hilo de saliva por la comisura del labio. «Por favor, no». Los ojos de Keating le brillaban de asco. La repugnancia le seguía aguijoneando. Tenía que hacerlo peor, porque no podía soportarlo. «Lo pondré en la picota», dijo Keating con voz rutilante. «Lo denunciaré por corrupción. La gente lo señalará. Su foto saldrá en los periódicos. Los propietarios de ese edificio lo demandarán. Lo meterán en la cárcel». Heyer no dijo nada. No se movió. Keating oyó que las tazas de la mesa tintineaban. No vio que el cuerpo de Heyer se sacudía. Oyó el ruido agudo de la porcelana al chocar, rompiendo el silencio de la habitación, como si las tazas estuvieran temblando solas. «Váyase», dijo Keating levantando la voz para no oír el ruido. «Váyase de la empresa. ¿Para qué quiere quedarse? No sirve para nada. Nunca ha servido para nada». El rostro amarillo sobre el borde de la mesa abrió la boca y emitió un sonido húmedo, un gorgoteo, como un gemido. Keating estaba cómodamente sentado con las piernas abiertas, un codo apoyado en la rodilla y la cabeza agachada. Agitaba la carta. Yo, dijo Heyer ahogándose. «Cállese, no tiene nada que decir salvo sí o no. Piénselo ya, rápido. No estoy aquí para discutir con usted». Heyer dejó de temblar. Una sombra le atravesaba el rostro en diagonal.
Keating vio que un ojo no parpadeaba y que tenía entreabierta la boca, de la que emanaba una oscuridad hacia la cara, como si la inundara. —¡Conteste! —gritó Keating, que se asustó de pronto. —¿Por qué no me contesta? El medio rostro se balanceó, y Keating vio que la cabeza dio un tumbo hacia adelante. Cayó sobre la mesa y rodó hasta el suelo, como si se la hubiesen cortado. Se cayeron 2 tazas después, haciéndose añicos en la alfombra. Lo primero que Keating sintió fue alivio al ver que el cuerpo seguía unido a la cabeza y que estaba desplomado en el suelo, intacto. No se oyó nada, solo el ruido amortiguado y musical de la porcelana al romperse. «Se pondrá furioso», pensó Keating mirando las tazas. Dio un brinco de la silla y se arrodilló para recoger en vano los pedazos. Vio que era imposible recomponerlos. Se dio cuenta al mismo tiempo de que había llegado el segundo infarto que esperaban y que tendría que hacer algo enseguida, pero que todo estaba bien, porque ahora Heyer tendría que jubilarse. Después acercó las rodillas al cuerpo de Heyer. Se preguntó por qué no quería tocarlo. «Señor Heyer», dijo con voz suave, casi respetuosa. Le levantó con cuidado la cabeza y la dejó caer. No oyó el golpe, solo el hipo de su propia garganta. Heyer estaba muerto. Se quedó junto al cadáver sentado sobre los talones y las manos posadas en las rodillas. Miró al frente y su vista se detuvo en los pliegues de las cortinas en la puerta. Se preguntó si su pátina gris era polvo o la pelusa del terciopelo, y pensó en lo anticuado que era poner cortinas en las puertas. Después sintió una convulsión. Quería vomitar. Se levantó, cruzó la habitación y abrió la puerta, porque recordó que había más casa aparte de aquella habitación y que había un sirviente en ella, y gritó para pedir auxilio. Keating fue a la oficina como de costumbre. Respondió las preguntas que le hicieron y explicó que Heyer le había pedido que fuera ese día a su casa después de cenar, porque quería hablar con él sobre su jubilación. Nadie dudó de la historia, y Keating supo que nadie lo haría. El fin de Heyer había llegado como todo el mundo había esperado. Francon no sintió más que alivio. «Sabíamos que pasaría tarde o temprano. ¿Por qué lamentar que se haya ahorrado a sí mismo y a todos nosotros una prolongada agonía?» Keating se mostró más calmado de lo que había estado en las últimas semanas. La calma era fruto de un estupor circunspecto. Ese pensamiento le seguía de manera sutil, sin ejercer presión y con monotonía. En el trabajo, en casa, por la noche. Era un asesino. No, pero casi un asesino. Casi un asesino. Sabía que no había sido un accidente. Sabía que él había contado con la conmoción y el terror, con que ese segundo infarto habría mandado a Heyer al hospital para el resto de sus días. Pero, ¿eso era todo lo que esperaba? ¿No sabía lo que un segundo infarto podía suponer? ¿Había contado con eso? Trató de recordar. Lo intentó y se estrujó el cerebro, que tenía seco. No sentía nada. No esperaba sentir nada, de un modo u otro. Solo quería saber. No se daba cuenta de lo que pasaba en la oficina a su alrededor. Se olvidó de que contaba con muy poco tiempo para cerrar el acuerdo con Francon sobre su asociación. A los pocos días de la muerte de Heyer, Francon lo llamó a su despacho. «Siéntate, Peter», dijo con una sonrisa más vivaz de lo habitual. «Bueno, chico, tengo buenas noticias para ti. Han leído el testamento de Lucius esta mañana. No tenía parientes, ya sabes. Pues bien, me ha sorprendido. Al principio no me lo creía, pero parece que por esta vez fue capaz de tener un bonito gesto. Te lo ha dejado todo a ti. ¡Qué magnífico!, ¿no? Ahora ya no tendrás que preocuparte por la inversión cuando preparemos los trámites para... ¿Qué te pasa, Peter? Peter, hijo, ¿te encuentras mal?» La cara de Keating cayó sobre su brazo en una esquina de la mesa. No podía dejar que Francon le viera la cara. Iba a ponerse malo, malo porque en medio del horror se sorprendió a sí mismo preguntándose cuánto le habría dejado Heyer. El testamento se había hecho 5 años antes, tal vez por un absurdo arranque de afecto hacia la única persona de la oficina que se había mostrado considerado con Heyer.
quizá como gesto contra su socio. Quedó hecho y olvidado. El patrimonio ascendía a $200.000, más la participación de Heyer en la empresa y su colección de porcelana. Keating se marchó pronto de la oficina aquel día, sin quedarse a escuchar las felicitaciones. Se fue a casa, le dio la noticia a su madre, la dejó boquiabierta en mitad del salón y se encerró en su cuarto. Salió, sin decir nada, antes de la cena. No cenó aquella noche, pero se emborrachó con una feroz lucidez en su tugurio clandestino favorito. Y en ese estado exaltado de visión luminosa, cabeceando delante de la copa, pero con la mente firme, se dijo que no tenía nada que lamentar, que había hecho lo que habría hecho cualquiera. Catherine lo había dicho, que era egoísta. Todo el mundo es egoísta. No es bonito ser egoísta, pero al menos él no era el único. Solo había tenido más suerte que la mayoría, y la había tenido porque era mejor que la mayoría. Se sintió bien y esperó que esas preguntas inútiles no volvieran nunca más a su cabeza. Cada uno debe mirar por sí mismo, musitó, y se quedó dormido en la mesa. Las preguntas inútiles no volvieron nunca a su cabeza. No tuvo tiempo para ellas en los días siguientes. Había ganado el concurso de Cosmo Slotnick. Peter Keating sabía que aquello sería un triunfo, pero no se había esperado lo que pasó. Había soñado con un sonido de trompetas, pero no había previsto una explosión sinfónica. Empezó con el timbre de un teléfono y el anuncio de los nombres de los ganadores. Después se unieron todos los teléfonos de la oficina, con gritos, estallando entre los dedos de las operadoras que apenas podían controlar la centralita. Llamadas de todos los periódicos de la ciudad, de arquitectos famosos, con preguntas, peticiones de entrevista y felicitaciones. Después el torrente salió de golpe de los ascensores y entró por la puerta de la oficina, inundándola con mensajes, telegramas y gente que Keating conocía y gente a la que nunca había visto. La recepcionista estaba abrumada y no sabía a quién dejar pasar y a quién no. Keating estaba estrechando manos, un flujo interminable de manos como un engranaje cuyos dientes suaves y húmedos se solapaban sobre sus dedos. No sabía lo que había dicho en esa primera entrevista, en el despacho de Francon, lleno de gente y de cámaras de fotos. Francon dejó abierto su mueble bar y le dijo a toda esa gente, atragantándose, que el edificio Cosmo Slotnick lo había creado Peter Keating, él solo. A Francon no le importaba. Se sentía magnánimo en aquel estallido de entusiasmo, y además aquello le iba a gustar a la prensa. A la prensa le gustó más de lo que Francon se imaginó. Desde las páginas de los periódicos el rostro de Peter Keating miraba al país. Su bonita, sana y sonriente cara de ojos brillantes y rizos oscuros encabezaba columnas sobre la pobreza, el esfuerzo, las aspiraciones y el incesante trabajo duro que le había hecho ganar su recompensa. Sobre la fe de una madre que lo había sacrificado todo por el éxito de su hijo. Sobre la Cenicienta de la arquitectura. En Cosmo Slotnick estaban encantados. No pensaron que un arquitecto galardonado pudiera ser además joven, guapo y pobre. Es decir, pobre hasta hacía poco. Habían descubierto un joven prodigio, y Cosmo Slotnick adoraba a los jóvenes prodigio. El propio señor Slotnick lo era, porque tenía solo 43 años. Los dibujos de Keating del edificio más bello del mundo se reprodujeron en los periódicos y debajo el texto del fallo del jurado. Por su excelente pericia y la sencillez de los planos, por su limpia e implacable eficiencia, por su ingeniosa economía del espacio, por la magistral fusión de modernidad y arte tradicional, a Francon Heyer y Peter Keating. Keating salió en los informativos dándole la mano a los señores Schuppe y Slotnick, con un rótulo en el que se anunciaba lo que estos dos caballeros pensaban de su edificio. Keating salió en los informativos dándole la mano a la actriz Dimples Williams, con un rótulo en el que se anunciaba lo que él pensaba de su última película. Apareció en los banquetes de arquitectos y en los banquetes del mundo del cine, en la mesa de honor, y tuvo que pronunciar discursos, y no se acordaba de si tenía que hablar de edificios o de películas. Apareció en los clubes de arquitectos y en los clubes de admiradores. Cosmo Slotnick compuso una fotografía con el rostro de Keating y su edificio que se podía conseguir si se enviaba un sobre franqueado que incluyera una dirección de envío y 2 centavos.
Keating apareció cada noche durante una semana en el escenario del Teatro Cosmo, con motivo del estreno del último especial de Cosmo Slotnick. Se inclinaba ante el público, esbelto y elegante con su smoking negro, y hablaba durante 2 minutos sobre la importancia de la arquitectura. Presidió el jurado de un concurso de belleza en Atlantic City, cuya ganadora sería premiada con una prueba de casting en Cosmo Slotnick. Posó con un famoso campeón de boxeo, con este pie de foto: campeones. Se realizó una maqueta a escala de su edificio, que viajó junto a las fotografías de los mejores edificios presentados al concurso para ser exhibida en los vestíbulos de los cines Cosmo Slotnick de todo el país. La señora Keating lloró al principio. Abrazó a Peter y le dijo entre sollozos que no podía creérselo. Se había trastabillado al responder a las preguntas sobre Petey y había posado para las fotos, avergonzada, ansiosa por agradar. Después se acabó acostumbrando. Le dijo a Peter, encogiéndose de hombros, que era lógico que hubiese ganado, que eso no era motivo de asombro y que nadie más podría haber ganado. Adquirió un tono de leve y brusca condescendencia con los periodistas, y era visible su molestia cuando no la incluían en las fotografías que le hacían a Petey. Se compró un abrigo de bisón. Keating se dejó llevar por la corriente. Necesitaba la gente y el clamor a su alrededor. No había preguntas ni dudas cuando se subía a un escenario sobre un mar de caras. El aire era pesado y compacto, y estaba saturado de un único disolvente: la admiración. No había sitio para nada más. Él era grande, tan grande como el número de personas que así lo decían. Él tenía razón, tanta como el número de personas que así lo creían. Miraba las caras y los ojos y se veía nacer en ellos. Veía cómo se le otorgaba el don de la vida. Eso era Peter Keating, el reflejo en aquellas pupilas que lo contemplaban, y su cuerpo era su única reverberación. Sacó tiempo para pasar 2 horas con Catherine, una noche. La sostuvo entre sus brazos y le susurró radiantes planes para su futuro juntos. Él la miraba con satisfacción, sin prestar atención a sus palabras. Estaba pensando en cómo saldrían si les hicieran una foto juntos, así, y en cuántos periódicos se reproduciría. Vio a Dominique una vez. Ella iba a pasar el verano fuera de la ciudad. Dominique estaba decepcionada. Le felicitó con mucha cortesía, pero lo miró como siempre, como si no hubiera pasado nada. De todas las publicaciones sobre arquitectura, su columna fue la única que no mencionó nunca el concurso Cosmo Slotnick o a su ganador. «Me voy a Connecticut», le dijo. «Me cojo la casa que tiene mi padre allí para todo el verano. ¿Me la deja para mí sola?» «No, Peter, no puedes venir a visitarme, ni siquiera una vez. Me voy allí para no tener que ver a nadie». Él se sintió decepcionado, pero eso no arruinó el triunfo de aquellos días. Ya no le tenía miedo a Dominique Francon. Estaba confiado en que podría hacerle cambiar de actitud, y que vería ese cambio cuando ella volviera en otoño. Sin embargo, había una cosa que sí arruinaba su triunfo, no muy a menudo ni con demasiada intensidad. Nunca se cansaba de escuchar lo que se decía de él, pero no le gustaba oír hablar demasiado sobre su edificio. Y cuando tenía que oírlo, no le importaban los comentarios sobre la magistral fusión de lo moderno y lo tradicional en su fachada. En cambio, cuando hablaban de los planos, y hablaban muchísimo de los planos, y cuando oía hablar de la excelente pericia y la sencillez, la limpia e implacable eficiencia, la ingeniosa economía del espacio, cuando lo oía y se acordaba de... no lo pensaba. No con palabras en su cerebro, no las permitía, solo había un sentimiento pesado y oscuro. Y un nombre. Durante las 2 semanas posteriores a la adjudicación, alejó esa cosa de su mente. Lo consideraba algo indigno de su atención, algo que debía enterrar junto a su pasado vacilante y humilde. Durante todo el invierno guardó los dibujos que él había hecho con las líneas a lápiz trazadas por otras manos, y la noche del premio los quemó. Fue lo primero que hizo. Pero esa cosa no le abandonaba. Entonces comprendió de pronto que no se trataba de una vaga amenaza, sino de un peligro concreto, y le perdió todo el miedo. Podía manejar un peligro concreto y deshacerse de él con bastante facilidad. Se rió por lo bajo con alivio. Llamó por teléfono a la oficina de Rourke y concertó una visita para verlo. Acudió a la cita confiado en sí mismo. Por primera vez en su vida, se sintió liberado del extraño desasosiego que nunca fue capaz de explicar ni evitar en presencia de Rourke.
Ahora se sentía seguro. Había terminado con Howard Rourke. Rourke estaba sentado a la mesa de su oficina, esperando. Sonó el teléfono una vez esa mañana, pero había sido Peter Keating para concertar la cita. Y ahora se había olvidado de que Keating estaba al llegar. Él esperaba junto al teléfono. En aquellas últimas semanas dependía del teléfono. En cualquier momento iba a recibir noticias sobre sus dibujos para el Banco de Manhattan. Llevaba bastante retraso en el pago del alquiler de la oficina y también en el de la habitación donde vivía. La habitación no le preocupaba porque pudo decirle al casero que esperara. El casero esperó, y no habría importado demasiado si había dejado de esperar. Pero sí le preocupaba la oficina. Le dijo al administrador que tendría que esperar. No le pidió una prórroga, solo le dijo de manera tajante y tranquila, la única en que sabía hacer las cosas, que habría un retraso. Pero saber que necesitaba esta limosna del administrador, de la que tantas cosas dependían, sonaba en su cabeza como si estuviera mendigando. Era una tortura. De acuerdo, pensó, es una tortura. ¿Y qué más da? Debía la factura del teléfono desde hacía 2 meses. Había recibido el último aviso y le iban a desconectar el teléfono en unos pocos días. Tenía que esperar. Podían pasar muchas cosas en unos pocos días. La respuesta del Consejo de Administración del banco, que Beidler le había prometido hacía tiempo, se pospuso varias semanas. El Consejo no lograba tomar una decisión. Unos planteaban objeciones y otros lo apoyaban con vehemencia. Se hicieron algunas llamadas internacionales. Beidler le decía muy poca cosa, lo cual era elocuente, pero él podía hacerse muchas conjeturas. Hubo días de silencio en la oficina, de silencio en toda la ciudad, de silencio en su interior. Esperó. Estaba desplomado en la mesa con la cara apoyada en un brazo y los dedos en el teléfono. Pensó que no debía estar sentado así, pero estaba muy cansado ese día. Le pareció que debía apartar la mano del teléfono, pero no la movió. Sí, dependía de ese teléfono, y podría hacerlo pedazos, pero aún seguiría dependiendo. Él y cada aliento y cada fracción de sí mismo. Sus dedos descansaban sobre el teléfono sin moverse. Era eso y el correo. También se había mentido a sí mismo sobre el correo. Mintió cuando se obligó a no dar un salto las raras veces en que caía una carta por la rendija de la puerta, a no correr, sino a esperar, a quedarse mirando el sobre blanco en el suelo y después ir despacio a recogerlo. La rendija de la puerta y el teléfono, no le quedaban nada más en el mundo. Levantó la cabeza al pensar en esto para mirar hacia la puerta, a los pies de la puerta. No había nada. Era ya tarde y lo más probable era que ya hubiese pasado el último reparto. Levantó la muñeca para mirar la hora y vio que no llevaba reloj. Lo había empeñado. Miró por la ventana porque había un reloj en una torre lejana que alcanzaba a distinguir. Eran las 4:30 pasadas y ya no habría otro reparto ese día. Vio que su mano estaba levantando el auricular del teléfono y que sus dedos estaban marcando el número. «No, aún no», dijo la voz de Beidler al otro lado de la línea. «Teníamos una reunión prevista ayer, pero tuvimos que cancelarla. Estoy detrás de ellos como un bulldog. Puedo prometerle que tendremos una respuesta definitiva mañana. Puedo casi prometérselo. Si no mañana, entonces tendrá que esperar el fin de semana, pero el lunes, le prometo que con seguridad el lunes... Ha tenido una paciencia extraordinaria con nosotros, señor Rourke. Se lo agradecemos». Rourke soltó el auricular y cerró los ojos. Pensó en permitirse descansar, echarse sin más allí donde estaba unos minutos, antes de empezar a pensar en qué fecha le desconectaban el teléfono y cómo se las arreglaría hasta el lunes. «Hola, Howard», dijo Peter Keating. Abrió los ojos. Keating había entrado y estaba de pie ante él, sonriente. Llevaba una gabardina marrón de entretiempo, abierta, y el cinturón le colgaba por los lados como si fuesen asas. Lucía una flor de aciano en el ojal. Estaba con las piernas separadas, los puños en las caderas y el sombrero echado hacia atrás. Sus rizos negros eran tan brillantes y definidos, en contraste con su pálida frente, que uno esperaba ver gotas de rocío primaveral en ellos, como en la flor. «Hola, Peter», dijo Rourke. Keating se sentó y se puso cómodo. Se quitó el sombrero y lo tiró en medio de la mesa. Después se dio una palmadita en las rodillas y dejó las manos sobre ellas. «Bueno, Howard, las cosas que están pasando, ¿no?» «Felicidades». «Gracias. ¿Y qué pasa, Howard? Tienes una pinta terrible. Seguramente no te estás matando a trabajar, por lo que oigo decir». No eran esas las formas que había tenido intención de adoptar. Había planeado que la entrevista fuese cordial y amistosa. En fin, decidió, ya pasaría eso más tarde.
pero primero tenía que mostrar que no tenía miedo a Rourke, que nunca volvería a tenerlo. No me estoy matando a trabajar. Oye, Howard, ¿por qué no lo dejas ya? Eso era algo que de ningún modo tenía pensado decir. Se quedó ligeramente boquiabierto, sorprendido. ¿Dejar el qué? La pose, o los ideales, como prefieras. ¿Por qué no pones los pies en la tierra? ¿Por qué no empiezas a trabajar como todo el mundo? ¿Por qué no dejas de ser un maldito idiota? Sintió que caía rodando cuesta abajo por una colina, sin frenos. No podía parar. ¿Qué ocurre, Peter? ¿Cómo esperas salir adelante en el mundo? Tienes que vivir con la gente, ¿sabes? Solo hay dos maneras. Puedes unirte a ellos o combatirlos, pero parece que no estás haciendo ninguna de las dos cosas. No, ninguna. Y la gente no te quiere. Ellos no te quieren. ¿No tienes miedo? No. No has trabajado en un año, y no lo harás. ¿Quién te dará trabajo? Puede que te queden algunos cientos, y después se acabó. Te equivocas, Peter. Me quedan $14.57. Entonces, mírame a mí. No me importa si es grosero que lo diga yo. Esa no es la cuestión, no estoy presumiendo. No importa quién lo diga, pero mírame a mí. ¿Recuerdas cómo empezamos? Y míranos ahora. Piensa que depende de ti, deja ese estúpido delirio de que eres mejor que los demás y ponte a trabajar. En un año tendrás una oficina que te hará sonrojarte al pensar en este basurero. Habrá personas que corran detrás de ti. Tendrás clientes, tendrás amigos, tendrás a tu alrededor un ejército de dibujantes a los que podrás dar órdenes. Maldita sea, Howard, a mí me da igual. ¿Qué me puede importar a mí? Esta vez no busco nada para mí. De hecho, sé que me harías una peligrosa competencia, pero es que tengo que decírtelo. Solo piénsalo, Howard, piénsalo. Serás rico, serás famoso, serás respetado, serás alabado, serás admirado. Serás uno de nosotros. Bueno, ¿qué? Di algo. ¿Por qué no dices nada? Vio que los ojos de Howard no parecían vacíos ni despectivos, sino atentos y sorprendidos. Estaba a punto de ver a Rourke rendirse de algún modo, porque no había caído la lámina de hierro sobre sus ojos, porque les había permitido mostrarse confusos y curiosos, casi indefensos. Mira, Peter, te creo. Sé que no tienes nada que ganar al decirme esto, y sé más todavía. Sé que no quieres que yo tenga éxito, y está bien, no te lo reprocho, siempre lo he sabido. Quieres que jamás alcance esas cosas que me estás ofreciendo. Y sin embargo me empujas a intentar alcanzarlas con mucha sinceridad. Y sabes que si sigo tu consejo, las alcanzaré. Y no es por afecto hacia mí, porque eso no te enfadaría tanto, ni te daría tanto miedo. Peter, ¿qué es lo que te molesta de mi forma de ser? No lo sé, murmuró. Comprendió que esa respuesta era una terrible confesión. No sabía cuál era la naturaleza de lo que había confesado, y estaba seguro de que Rourke tampoco lo sabía. Pero la cosa quedó al descubierto. No podían entenderla, pero notaban su forma. Eso les hizo permanecer en silencio, el uno frente al otro, asombrados, resignados. «Cálmate, Peter», le dijo Rourke, con un tono amable, de camarada. «Nunca volveremos a hablar de ello». Entonces Keating dijo de repente, con la voz aferrada al alivio que le producía la prometedora vulgaridad de su nuevo tono: «Oh, Howard, maldita sea. Solo estaba diciendo cosas de simple sentido común. Pero si quisieras trabajar como una persona normal...» «¡Cállate!», estalló Rourke. Keating se echó hacia atrás, agotado. No tenía nada más que decir. Se había olvidado de qué le había llevado allí, lo que tenía que decirle. «A ver», dijo Rourke, «¿qué querías decirme sobre el concurso?» Keating se inclinó de golpe hacia adelante. Se preguntó qué le habría hecho a Rourke adivinarlo. Y después se volvió más fácil porque se olvidó de lo demás llevado por una ola de resentimiento. «Ah, sí», dijo Keating con sequedad, con una nota de clara irritación en la voz. «Sí, quería hablar contigo sobre eso. Gracias por recordármelo. Claro que lo sospechabas porque sabes que no soy un sinvergüenza desagradecido. En realidad vine aquí a darte las gracias, Howard. No me olvido de que tú tuviste tu parte en ese edificio y de que me diste algunos consejos. Y quise ser el primero en hacerte partícipe del mérito. No es necesario». «Oh, no es que me importara, pero estoy seguro de que no querrías que yo dijese nada al respecto. Y estoy seguro de que no quieres decir nada tú mismo porque, ya sabes, la gente es tan rara que lo malinterpreta todo de manera muy estúpida. Pero como recibo parte del dinero de la adjudicación, me pareció justo que tú tuvieras una parte. Me alegro de que sea en un momento en que tanto lo necesitas». Sacó su cartera, cogió un cheque que había rellenado de antemano y lo puso en la mesa. Decía: «Páguese por este cheque a Howard Rourke la cantidad de $500. «Gracias, Peter», dijo Rourke, y cogió el cheque. Entonces le dio la vuelta,
Cogió su pluma y escribió en el dorso: «Páguese este cheque a Peter Keating». Lo firmó y se lo entregó a Keating. «Este es mi soborno, Peter, con el mismo objetivo, para que tengas la boca cerrada». Keating lo miró perplejo. «Esto es todo lo que puedo ofrecerte ahora», dijo Rourke. «Ahora no tengo nada para que me puedas extorsionar, pero más adelante, cuando tenga dinero, te pediría que por favor no me chantajees. Te soy franco, porque sé que podrías hacerlo, pero no quiero que nadie sepa que tuve algo que ver con ese edificio». Se echó a reír al ver la expresión de la cara de Keating, que había tardado en comprender. «¿No?», continuó Rourke. «¿No quieres chantajearme con eso? Vete a casa, Peter. No corres ningún peligro. Nunca diré una palabra sobre eso. Es tuyo, el edificio y cada viga y cada centímetro de tubería y cada foto de tu cara en los periódicos». Entonces Keating se levantó de un salto. Estaba temblando. «¡Vete al infierno!», gritó. «¡Vete al infierno! ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te ha dicho que puedes hacerle esto a la gente? ¿Con que piensas que eres demasiado bueno para ese edificio? ¿Quieres que me avergüence de él? Tú, despreciable, mezquino y cabrón engreído. ¿Quién eres tú? Ni siquiera eres lo bastante listo como para saber que eres un fiasco, un incompetente, un mendigo, un fracasado, un fracasado, un fracasado. Y aquí estás dictando sentencia. Tú contra todo el país, tú contra todos. ¿Por qué debería escucharte? No puedes asustarme, no puedes tocarme. El mundo entero está de mi parte. No me mires así. Siempre te he odiado. Eso no lo sabías, ¿verdad? Siempre te he odiado. Siempre lo haré. Te haré pedazos algún día. Te juro que lo haré, aunque sea lo último que haga. Peter, ¿por qué traicionar tanto? A Keating le costaba respirar y emitió un gemido ahogado. Se desplomó en una silla y se quedó quieto, agarrado a los laterales del asiento. Al cabo de un rato levantó la cabeza y preguntó abochornado: «Dios mío, Howard, ¿qué he estado diciendo?» «¿Estás bien ya? ¿Puedes irte?» «Howard, lo siento. Mis disculpas si las quieres». Su voz era rasposa y opaca, y no expresaba ninguna convicción. «Perdí la cabeza. Supongo que solo estoy de los nervios. No quise decir nada de lo que he dicho. No sé por qué lo he hecho. Sinceramente, no lo sé». «Arréglate el cuello, que lo llevas desabrochado». «Supongo que me enfadé por lo que hiciste con el cheque, pero imagino que tú también te sentiste insultado. Soy así de estúpido a veces. No pretendí ofenderte. Vamos a destruir esa maldita cosa». Cogió el cheque, sacó una cerilla y vigiló con cuidado cómo ardía el papel hasta que tuvo que soltar el último trozo. «Howard, ¿lo olvidamos? ¿No crees que sería mejor que te fueses?» Keating se levantó despacio, haciendo algunos gestos absurdos con las manos, y murmuró: «Bueno, bien, buenas noches, Howard. Te veré pronto. Es que me han pasado muchas cosas últimamente. Supongo que necesito descansar. Hasta luego, Howard». Cuando salió al vestíbulo y cerró la puerta tras él, Keating sintió una helada sensación de alivio. Se sentía muy pesado y muy cansado, pero tristemente seguro de sí mismo. Ahora sabía una cosa más, que odiaba a Rourke. Ya no había por qué dudarlo, extrañarse o avergonzarse con ansiedad. Era así de simple. Odiaba a Rourke. ¿Por qué motivos? Ya no era necesario preguntarse por los motivos. Solo había que odiar. Odiar a ciegas. Odiar con paciencia. Odiar sin rabia. Solo odiar. Y no dejar que nadie interviniese. Y no permitir que se le olvidara. Jamás. El teléfono sonó a última hora de la tarde del lunes. «Señor Rourke», dijo Beidler. «¿Podría venir ahora mismo? No quiero decir nada por teléfono, pero venga enseguida». La voz era clara y alegre, con un radiante tono premonitorio. Rourke miró por la ventana al reloj de la torre lejana. Se sentó y se rió de ese reloj, como si fuese un viejo y cordial enemigo. Ya no lo iba a necesitar más. Volvería a tener su propio reloj. Echó la cabeza hacia atrás, desafiando esa esfera de color gris claro que se cernía sobre la ciudad. Se levantó y cogió su abrigo. Echó los hombros hacia atrás al ponérselo y sintió placer con la sacudida de sus músculos. En la calle cogió un taxi que no podía permitirse. El presidente del consejo lo estaba esperando en su despacho, con Beidler y el vicepresidente del Banco de Manhattan. Había una larga mesa de reuniones en la sala y los dibujos de Rourke estaban extendidos encima. Beidler se levantó cuando entró y se acercó a recibirlo con la mano tendida. La noticia se palpaba en el ambiente de la sala, como prólogo a las palabras que Beidler pronunció, y que Rourke no estaba seguro de cuándo las oyó,
porque tuvo la sensación de haberlas oído ya, nada más entrar. «Buenas, señor Rourke. El trabajo es suyo», dijo Beidler. Rourke se inclinó. Era mejor no confiar en su propia voz por unos minutos. El presidente sonrió con amabilidad y lo invitó a sentarse. Rourke se sentó en un lateral de la mesa donde estaban sus dibujos. Su mano descansaba sobre ella. La caoba pulida resultaba cálida y viva bajo sus dedos. Era como si estuviese empujando con ellos los cimientos de su edificio, su mayor edificio, las 50 plantas que iba a levantar en el centro de Manhattan. «Debo decirle», dijo el presidente, «que hemos tenido una endiablada pelea por ese edificio suyo. Gracias a Dios ya terminó. Algunos de nuestros miembros no podían tragar con sus innovaciones radicales. Ya sabe lo estúpidamente conservadoras que son algunas personas, pero hemos encontrado un modo de complacerlas y así obtuvimos su consentimiento. El señor Beidler estuvo magnífico al convencerlos y ponerlos a su favor». Los tres hombres dijeron muchas más cosas. Rourke apenas las escuchó. Estaba pensando en el primer bocado que la excavadora le daría a la tierra. Después oyó decir al presidente: «Así que es para usted, con una pequeña condición». Y al oír eso, Rourke miró al presidente. «Es una pequeña concesión. Cuando usted acceda, podremos firmar el contrato. Es un detalle que no afecta al aspecto del edificio. Comprendo que ustedes, los modernistas, no le confieren una gran importancia a una simple fachada, que es el plano lo que les importa, con toda la razón, y no se nos ocurriría modificar su plano de ningún modo, porque es la lógica de los planos lo que nos convenció del edificio. Así que estoy seguro de que no le importará». «¿Qué es lo que quieren?» «Es solo una ligera modificación en la fachada. Se la enseñaré. El hijo del señor Parker, nuestro compañero, está estudiando arquitectura y le pedimos que hiciera un dibujo, solo un boceto rápido para ilustrar lo que teníamos en mente y enseñárselo a los miembros del consejo, porque no visualizaban la concesión que les ofrecíamos. Aquí está». Sacó un boceto que estaba debajo de sus dibujos en la mesa y se lo dio a Rourke. Era un boceto del edificio de Rourke, dibujado con mucho esmero. Era su edificio, pero tenía un pórtico dórico simplificado en la parte delantera, una cornisa en la superior, y su decoración había sido sustituida por un ornamento griego estilizado. Rourke se levantó. Tenía que estar de pie. Se concentró en el esfuerzo de mantenerse en pie. Facilitaba lo demás. Se inclinó y apoyó el puño con el brazo recto en el borde de la mesa. Se notaban los tendones bajo la piel de su muñeca. «¿Lo ve usted?», dijo el presidente con suavidad. «Nuestros conservadores se negaban sin más a aceptar un edificio extraño y austero como el suyo, y sostienen que el público tampoco lo aceptará, así que tuvimos que encontrar un término medio. De esta manera no es arquitectura tradicional, por supuesto, pero le dará al público la impresión de que es a lo que está acostumbrado. Le añade un cierto aire de dignidad, sólida y estable, y eso es lo que queremos en un banco, ¿verdad? Parece ser una ley no escrita que un banco debe tener un pórtico clásico, y que un banco no es precisamente la institución adecuada para alardear de romper las leyes y rebelarse. Eso socava la intangible sensación de seguridad, ¿sabe? La gente no confía en la novedad. Pero este es el esquema que satisfizo a todos. Personalmente yo no insistiría en ello, pero lo cierto es que no veo que estropee nada, y es lo que el Consejo ha decidido. Como es natural, no quiere decir que queramos que se ajuste a este boceto, pero le da nuestra idea general y usted ya lo resolverá por su cuenta, haciendo su propia adaptación del motivo clásico de la fachada. Entonces Rourke respondió. Los hombres no supieron clasificar el tono de su voz. No podían decidir si era demasiado calmado o demasiado emocional. Llegaron a la conclusión de que era calma porque la voz procedía de manera uniforme, sin énfasis ni color, y espaciaba como una máquina cada sílaba. Sin embargo, el aire que se respiraba en la sala no era el mismo que vibraría con una voz calmada. Concluyeron que no había nada anómalo en los modos del hombre que hablaba, salvo que no quitaba la mano derecha del borde de la mesa, y cuando tuvo que mover los dibujos lo hizo con la izquierda como si fuese un hombre con un brazo paralizado. Habló un largo rato. Explicó por qué esa estructura no podía tener un motivo clásico en su fachada. Explicó por qué un edificio honrado, al igual que un hombre honrado, tenía que ser de una pieza y una sola fe. ¿Qué constituía la fuente de la vida? El sentido de cada cosa o criatura existente. Y por qué, si una minúscula parte traicionase ese sentido, el objeto de la criatura moriría. Y por qué lo bueno, lo elevado y lo noble de la tierra
era solo lo que mantiene su integridad. El presidente lo interrumpió. Señor Rourke, estoy de acuerdo con usted. Lo que dice es incontestable, pero, por desgracia, en la vida real, uno no puede mantener la coherencia de forma tan intachable. Siempre está el imponderable elemento humano de la emoción. No podemos combatir eso con fría lógica. Este debate es, en realidad, innecesario. Puedo estar de acuerdo con usted, pero no puedo ayudarlo. El asunto está cerrado. Esa fue la decisión final del Consejo, después de un más que prolongado debate, como usted sabe. ¿Me dejaría presentarme ante el Consejo y hablar con ellos? Lo siento, señor Rourke, pero el Consejo no va a reabrir la cuestión para seguir debatiéndola. Era definitiva. Solo puedo pedirle que nos diga si acepta el trabajo con nuestras condiciones o no. Debo admitirle que el Consejo ha considerado la posibilidad de su negativa. Ante dicha posibilidad, surgió el nombre de otro arquitecto, un tal Gordon L. Prescott, y fue la alternativa que recibió más apoyos. Pero le dije al Consejo que estaba seguro de que usted aceptaría. Esperó. Rourke no dijo nada. ¿Comprende la situación, señor Rourke? Sí, dijo bajando la mirada. Miraba los dibujos. ¿Entonces? Rourke no contestó. ¿Sí o no, señor Rourke? No. Un momento después el presidente preguntó. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? Desde luego. ¡Dios santo!, exclamó de pronto el presidente. ¿No sabe lo importante que es este encargo? Usted es joven, no va a conseguir otra oportunidad como esta. Y, está bien, lo diré, lo necesita. Sé lo desesperado que está. Rourke recogió los dibujos de la mesa, los enrolló y se los puso bajo el brazo. «Es completamente de locos», se lamentó Beidler. «Nosotros le queremos a usted, queremos su edificio, y usted necesita el trabajo. ¿Tiene que ser usted tan fanático y altruista al respecto?» «¿Cómo dice?» «Fanático y altruista». Rourke sonrió. Bajó la mirada a sus dibujos, movió un poco el codo, apretándolo contra el cuerpo. Dijo: «Esto ha sido lo más egoísta que verá jamás hacer a un hombre». Volvió a su oficina. Recogió su material de dibujo y algunas cosas que tenía allí. Hizo un paquete y se lo puso bajo el brazo. Cerró la puerta y le dio la llave al administrador. Le dijo que cerraba la oficina. Se fue a casa andando y dejó allí el paquete. Después fue a casa de Mike Donegan. «¿No?», preguntó Mike nada más verlo. «No», dijo Rourke. «¿Qué ha pasado?» «Ya te lo contaré en otro momento». «Esos hijos de perra». «No tiene importancia, Mike». «¿Qué pasa ahora con la oficina?» «He cerrado la oficina». «¿Para siempre?» «Por el momento». «Malditos sean, pelirrojo, malditos sean». «Calla, necesito un trabajo, Mike. ¿Puedes ayudarme?» «¿Yo?» «Yo no conozco a nadie del oficio aquí. Nadie que quisiera ayudarme. Tú los conoces a todos». «¿Qué oficio? ¿De qué estás hablando?» «En el oficio de la construcción. En el trabajo de la albañilería, como hacía antes». «¿Quieres decir un simple trabajo de obrero?» «Quiero decir un simple trabajo de obrero». «¡Estás loco! ¡Eres un maldito chalado!» «Para, Mike. ¿Me conseguirás un trabajo?» «Pero, ¿por qué demonios tú puedes conseguir un trabajo decente en una oficina de arquitectos? Sabes que puedes». «No lo haré, Mike. Nunca más». «¿Por qué?» «No quiero tocarlo, no quiero verlo. No quiero ayudarles a hacer lo que están haciendo». «Puedes tener un buen trabajo, limpio, en algún otro ramo». «En un buen trabajo limpio tendría que pensar. No quiero pensar. No a su manera, porque tendrá que ser a su manera, da igual a dónde vaya. Quiero un trabajo donde no tenga que pensar». «Los arquitectos no aceptan trabajos de obreros». «Es lo único que los arquitectos pueden hacer. Puedes aprender algo en nada de tiempo». «No quiero aprender nada». «O sea, que quieres que te metan un grupo de obreros aquí en la ciudad». «Eso es». «No, maldita sea, no puedo. No lo haré, no lo haré». «¿Por qué?» «Pelirrojo, ¿vas a ofrecerte como espectáculo para que te vean todos esos cabrones de la ciudad? ¿Para que todos esos hijos de perra sepan que te han hundido así? ¿Para que todos ellos se regodeen?» Rourke se rió. «Eso me trae sin cuidado, Mike. ¿Por qué debería importarte a ti?» «Bueno, pues no te lo voy a consentir. No les voy a dar a esos hijos de perra semejante placer». «Mike, no me queda más remedio», dijo Rourke con voz suave. «Claro que te queda, demonios, ya te lo he dicho. Ahora vas a atender a razones. Tengo toda la pasta que necesites hasta que...» «Te diré lo mismo que le dije a Austen Heller. Si vuelves a ofrecerme dinero, se acabará todo entre nosotros». «¿Pero por qué?» «No me discutas, Mike.
Pero te estoy pidiendo que me hagas un gran favor. Quiero ese trabajo. No tienes que lamentarlo por mí. Yo no lo hago. Pero, ¿qué pasará contigo, pelirrojo? ¿Dónde? Quiero decir, ¿y tu futuro? Ahorraré dinero suficiente y volveré. O quizá alguien vaya a buscarme antes. Mike lo miró. Vio algo en sus ojos que sabía que Rourke no quería que estuviera ahí. «Vale, pelirrojo», dijo Mike con calma. Lo pensó un largo rato y luego dijo: «Escucha, pelirrojo, no voy a conseguirte un trabajo en la ciudad. Simplemente no puedo. Me revuelve el estómago solo pensarlo, pero te conseguiré algo en el ramo. De acuerdo, lo que sea. A mí me da lo mismo. He trabajado tanto tiempo para todos esos arquitectos mimados del cabrón de Francon que conozco a todos los que han trabajado para él. Tiene una cantera de granito en Connecticut. Uno de los capataces es muy colega mío. Justo ahora está en la ciudad. ¿Has trabajado alguna vez en una cantera?» «Una vez, hace mucho». «¿Crees que eso te va a gustar?» «Seguro. Iré a verle. No le diremos quién eres, solo que se trata de un amigo mío, y ya está». «Gracias, Mike». Mike le alcanzó el abrigo y luego dejó caer las manos y miró al suelo. «Pelirrojo». «Todo irá bien, Mike». Rourke se fue caminando a casa. Había anochecido y la calle estaba desierta. El viento soplaba con fuerza. Sentía la presión fría y silbante en sus mejillas. Era la única evidencia de la corriente que rasgaba el aire. Nada se movía en aquel pasillo de piedra que era el espacio a su alrededor. Ningún árbol se agitaba, ninguna cortina, ningún toldo. Eran solo masas de piedra desnuda, vidrio, asfalto y esquinas afiladas. Resultaba extraño sentir ese feroz movimiento contra su cara. Pero en un cubo de basura que había en una esquina, susurraba una hoja de periódico arrugada, batiéndose convulsamente contra una malla metálica. Aquello le dio realidad al viento. 2 días después, al atardecer, Rourke partió a Connecticut. Desde el tren echó la vista atrás una vez a la silueta de la ciudad, cuando ésta se hizo visible y se mantuvo unos instantes tras las ventanas. La luz del atardecer enjugaba los detalles de los edificios. Se alzaban como finas astas de suave porcelana azul, un color que no era de cosas reales, sino de la noche y la distancia. Se alzaban con perfiles desnudos, como moldes vacíos que esperaban ser rellenados. La distancia había aplanado la ciudad. Las agujas aisladas se erguían a una altura inconmensurable, completamente desproporcionadas respecto al resto de la tierra. Pertenecían a su propio mundo y levantaban al cielo una declaración de lo que el hombre había concebido y hecho posible. Eran moldes vacíos, pero si el hombre había llegado tan lejos, podía avanzar aún más. La ciudad, al borde del cielo, encerraba una pregunta y una promesa. Se encendieron unos puntos de luz, como cabezas de alfiler, en lo alto de una famosa torre, en las ventanas del restaurante Star Roof. Después el tren se desvió por una curva y la ciudad desapareció. Aquella noche en el salón de banquetes del restaurante Star Roof se organizaba una cena para celebrar la entrada de Peter Keating como socio en la empresa que se llamaría en lo sucesivo Francon & Keating. Sentado a la larga mesa que no parecía cubierta con un mantel, sino con una sábana de luz, estaba Guy Francon. Por lo que fuese, aquella noche no le importaron los hilos de plata que brillaban con nitidez en sus sienes, en contraste con el cabello negro, y que le daban un aire aseado y elegante, al igual que la rigidez del blanco de su camisa combinada con su traje negro de etiqueta. El asiento de honor lo ocupaba Peter Keating. Se echó hacia atrás con los hombros rectos, con la mano agarrada al tallo de una copa. Sus rizos negros resaltaban sobre su frente blanca. En aquel único momento de silencio los invitados no sintieron envidia, ni resentimiento, ni malicia. Había un solemne sentimiento de fraternidad delante de aquel muchacho, hermoso y pálido, y tan formal que parecía estar en su primera comunión. Ralston Holcomb se había levantado para hablar. Estaba de pie con la copa en la mano. Había preparado su discurso, pero le sorprendió oírse decir algo bastante distinto, con una voz completamente sincera. Dijo: «Somos los guardianes de una gran actividad humana, tal vez la mayor de todos los empeños del hombre. Hemos logrado mucho y hemos errado a menudo, pero estamos dispuestos con toda humildad a abrir el paso a nuestros herederos. Solo somos hombres dedicados a una búsqueda, pero buscamos la verdad con lo mejor que habita en nuestros corazones. La buscamos con lo más sublime que le ha sido otorgado a la raza humana. Es una gran búsqueda.
por el futuro de la arquitectura de Estados Unidos.